de Asesores de Presidencia de la República, a quien saludo con mucho gusto. Se cumplió, mi querido Jesús, ya es un hecho el encuentro, segundo encuentro continental de comunicadores independientes y alternativos. Y como lo había dicho la presidenta, te dejó a ti la responsabilidad. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal, Vicente? Buen día, saludando a tu audiencia y con mucho gusto aquí en Sin Co- Censura. Pues qué momento histórico, ¿no? Este momento no, nadie lo pudo haber preparado mejor, sobre todo después de este operativo en el que termina abatido el líder de un cártel y se suelta la, las noticias falsas, la infodemia. Eso es importante, eh, este encuentro para el 20, viernes 20 y sábado 21 de marzo en Palacio Nacional. Así es, se trata de este encuentro de Informar es Liberar, que ya sería el segundo encuentro de comunicadores independientes, que pues lo que busca es pues analizar y conformar, digamos, un intercambio de experiencias de los comunicadores que sobre todo en las redes sociales hoy tienen un papel muy relevante. Recordemos, hoy lo recordaba la presidenta, la mayor parte de la comunicación política y de la información y donde la gente busca informarse, pues son las redes sociales, es el Internet, ya no es los medios tradicionales. Aun cuando la televisión y la radio siguen teniendo un papel importante, pues ya son los comunicadores independientes en el mundo los que están, digamos, tomando el papel de comunicar, informar y donde la gente busca la información. Entonces, es importante esta, pues, analizar lo que está pasando con este sector de comunicadores independientes que no son empresas que llevan a cabo su trabajo más como periodistas ciudadanos y que es importante su profesionalización. Tú decías el episodio de la parte del operativo de detención y donde falleció Rubén Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, como la infodemia, es decir, las informaciones falsas y que proliferaron sobre todo en las redes y en algunos medios de comunicación tradicionales, pues llevaba un propósito de generar incertidumbre, terror y pues malinformar a la gente, meter miedo, pero afortunadamente eso pues se pudo combatir, se pudo aclarar que no se trataba de una realidad, incluso habló por ahí, hasta una periodista habló de 300,000 Oxxos quemados cuando en el país no hay ni 200,000 tiendas de conveniencia. Entonces, la idea era exagerar para poner en cuestión el operativo del gobierno y que cuyas consecuencias pues, eran peores que el propio operativo o el intento de, pues, de combatir el crimen organizado. Entonces, creo que es importante recordar, Oye, Jesús, dime. el tema del Mencho es solamente un ejemplo, ¿eh? No, no, Está bueno, el todos del los días libro, vemos noticias falsas. En mi caso, se construye un libelo para establecer verdades que no son reales porque son puras mentiras, sin pruebas, y ahora todos los comunicadores, comentócratas, medios de comunicación dan por hecho cosas que no son ciertas y no están probadas. Entonces, sí es importante, ya lo decía un analista europeo respecto a este monopolio de las redes sociales, las empresas que utilizan algoritmos que ocultan contenidos que no convienen a sus intereses geopolíticos o económicos y que, bueno, van conformando o queriendo manipular a la opinión pública, de tal manera que hoy el periodismo independiente, el periodismo libre, tiene un papel fundamental para proteger y salvaguardar las libertades democráticas de las sociedades contemporáneas y los periodistas están llamados a ser los defensores de la verdad y de la información como insumos fundamentales para que los pueblos puedan definir su destino y que el debate público sea sobre la base de una, pues de, ahora sí que de posturas informadas y no de prejuicios o de noticias falsas. Por eso es importante eh, el impulso al periodismo hoy en día y sobre todo el periodismo independiente. hace unos días cuando le planteaba a la presidenta y decía, ya lo vamos a anunciar con Jesús, este segundo encuentro continental de comunicadores independientes,
me hablaba del derecho a la información y yo le decía, es que ya se tiene que transformar a un derecho a la verdad, Jesús, porque muchos pueden decir, pues estoy informando desde mi verdad. Pues no, no puede ser posible, por ejemplo, que tengamos a una Anabel Hernández diciendo en su momento que había recibido el presidente Andrés Manuel López Obrador 25 millones del cártel de Sinaloa y ahora se maneja información en diferentes medios por lo que dijo Anabel Hernández de que habían entregado 20 millones para la campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de Noroña. Y yo digo, a ver, sería lo mismo o sería el mismo trato que me darían si un tal Vicente Serrano saliera a decir que tal cártel le dio dinero para que pagara su deuda a Ricardo Salinas Pliego. O sea, obviamente no somos iguales, pero qué delicada está la situación hoy en día, Jesús. Bueno, sobre todo que medios y periodistas se presten a esa manipulación informativa, porque hay muchas cuentas anónimas, hay estrategias de políticas que involucran incluso a diferentes países y naciones que invierten mucho dinero para que sus informaciones falsas circulen y se le den incluso carta de veracidad. Entonces, sí es un fenómeno que cada vez con la inteligencia artificial se va multiplicando y que la única vacuna que tienen las sociedades para defenderse es la verdad. Por ahí había una novela de ciencia ficción de Philip K. Dick que se llamaba La penúltima verdad. Entonces, ahora viendo el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos, Israel, es decir, el ataque preventivo que hicieron para supuestamente eliminar la capacidad nuclear de Irán, estamos viendo una guerra de desinformación. Están siendo controladas las imágenes de las consecuencias de los ataques y para no mostrar daños ni en Israel ni en Estados Unidos. Todo se enfoca hacia Irán e incluso ahora estamos sabiendo, sin certeza todavía, de que hay ataques a otros países que no están, digamos, no son promovidos o generados desde Irán, al cual están señalando como responsable en la idea de generalizar un conflicto que puede llevarnos a una conflagración mundial que es muy grave y que es muy irresponsable. Y en esto los medios de comunicación, al ser partícipes de esta manipulación informativa y de la censura a los contenidos de lo que está pasando, pues lo que sucede es que se vuelven cómplices de una estrategia de guerra donde la información pues juega un papel muy importante para que los gobiernos puedan tener respaldo a través de un respaldo en la participación de una guerra a través de la manipulación. Ya lo hemos visto, el primer saldo, por lo menos en los últimos 30 años, pero eso es un acerto a lo largo del siglo XX, es que la primera víctima para iniciar una guerra es la verdad, pero también para ahora con toda una dinámica en la que no importa la verdad, ya diría el clásico del periodismo Raimundo Rivapalacio, lo que menos importa es la verdad, entonces, y lo importa es la narrativa, entonces no importa inventar con tal de ganar el relato y justificar políticas que están contra los derechos de los pueblos y contra el sentido común, porque atenta contra la vida de miles de personas. Así es. Oye, Jesús, nada más para cerrar esto, ¿crees que en las mesas o como se vaya a organizar, no lo sé, no me queda claro todavía este segundo encuentro, se logre debatir sobre qué hacer con las concesiones? Es un tema quisquilloso, tenebroso, que obviamente no lo va a tomar la presidenta por su investidura, por su puesto, pero creo que entre nosotros deberíamos de por lo menos debatir lo que hacer con aquellos que dolosamente mienten cuando tienen una concesión del Estado mexicano. No les pertenece a ellos, pues. Bueno, nuestra constitución establece que, así como los recursos naturales le pertenecen a la nación, también el espacio radioeléctrico, que es donde la televisión y la radio transmiten, y que pues digamos, la posibilidad de hacerlo, pues es una concesión del Estado. Efectivamente, así ocurre. Estos temas, pues son temas de interés nacional, no creo que sean privativos de un encuentro solamente, hay opiniones, digamos, la postura del gobierno hasta el momento ha sido no, no censurar,
no obligar a los contenidos, a los medios de comunicación, pues que sean favorables al gobierno. Lo que sí hay un debate permanente y discusión sobre la interpretación de los hechos y sobre todo un combate a la infodemia, que quiere decir un combate a las mentiras y a la desinformación. Pero de ninguna manera estamos llamando a cerrar medios de comunicación, ni estamos pensando pues, en analizar quitarle una concesión a un medio de comunicación. De acuerdo a la ley, eso no es posible. Digamos, han cubierto los requisitos legales y económicos para que esa concesión siga vigente, aunque sí hay temas pues, de seguridad nacional y pues, de una situación en la que si algún medio atenta a esta situación de seguridad nacional o genera unas condiciones que pongan en riesgo la estabilidad del país, pues ya estará hablando de una situación especial que tiene que ser analizada en primer lugar, pues por el Congreso y por la sociedad. Pero yo lo que veo es que más bien nosotros apostamos como gobierno democrático a que los ciudadanos tengan una capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira y como una obligación y porque hay que defender, porque ese es de acuerdo a la Constitución, el derecho a la información, pues tenemos que hacer nuestra parte para desmentir cualquier situación que no sea verdad. Pero eso no, al menos la ley no lo establece, sea causal de quitar ninguna concesión. Pero bueno, el debate público es importante y hay que darlo y hay que analizar pues cuáles son las salidas y cuáles son las posibilidades de acotar el uso político faccioso de medios de comunicación, siempre y cuando también pensando en que los que deben calificar el desempeño de los medios de comunicación y de los periodistas y de los medios que manejan información, pues es la audiencia, son el público. Y creo que los mexicanos han, digamos, han ganado un lugar de madurez ciudadana y distinguen perfectamente la verdad de la mentira. Y aunque a veces, digamos, se manipula, pues se puede recuperar esta posibilidad porque hoy hay una deliberación abierta, a pesar de las dificultades de que no circula todo de la misma manera, pero bueno, siempre la verdad termina imponiéndose y termina sabiéndose. Entonces, aquellos que utilizan la mentira como forma de establecer sus políticas editoriales y de comunicación para manipular, pues al final quedan desenmascarados por la propia opinión pública y los ciudadanos. Jesús, se busca pasar, batir el récord del año pasado, hace poco más de un año cuando se realizó el primer encuentro de registros de inscripciones. Está abierto para todos los comunicadores, no solamente de México, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, Jesús. Así es, estamos recibiendo pues, solicitudes de varios países, comunicadores independientes de otros países quieren venir y también de los estados, o sea, periodistas comunitarios, periodistas independientes, youtubers, como se les conoce, a quienes a través de las redes difunden información, reflexiones, en fin, análisis. Y pues yo creo que vamos a superar con mucho la participación del primer encuentro del continental de comunicadores independientes. ¿Qué mensaje para cerrar? Jesús, tú fuiste pieza fundamental de la estrategia de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú fuiste el mandamás, el director de comunicación social en el sexenio pasado, hoy coordinador de asesores de presidencia de la República con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Alguna reflexión para cerrar, Jesús, sobre el momento que estamos viviendo con redes sociales, benditas y malditas redes sociales? Se cumplió lo que muchos decíamos, y malditas redes sociales, porque también estos señores y señoras del dinero se han dedicado a contaminar las redes sociales con las noticias falsas, incluso con los medios, entre comillas, medios que han auspiciado con mucho dinero, pero a los que están muy lejanos a la verdad, a la ética periodística. ¿Cómo reflexionas en estos años
Hoy precisamente que la presidenta dice, le están apostando a la grosería contra la presidenta. Hablando de groserías, tú has sido también blanco de las groserías de Salinas Pliego, como lo hemos sido nosotros, como lo han sido otros compañeros. ¿Qué reflexión dejas rumbo a este segundo encuentro continental de comunicadores independientes Informar es Liberar de este próximo viernes 20 y sábado 21 de marzo en Palacio Nacional, Jesús? Bueno, que yo veo que hoy en día pues están en riesgo nuestras libertades y nuestro derecho a ser informados, pero por un ecosistema donde la mentira se va instalando como valor de uso y valor de cambio. Entonces necesitamos crear las vacunas desde la sociedad, con la sociedad, ejerciendo los derechos y las garantías que la Constitución nos otorga, que es el derecho a la información, la libertad de expresión, pero también como usuarios de las redes o, digamos, audiencia de los medios electrónicos o lectores de los periódicos, que bueno, ya cada vez hay menos periódicos impresos, pero que tenemos también un poder y ese poder hay que ejercerlo, es poder cambiarle de canal, cambiar de ahora scrollear y cambiar digamos, de noticiero, de comunicador, pero creo que también tenemos la obligación de estar pendientes, informados y pues premiar y castigar a quienes actúan con ética y más bien promover a los periodistas que con ética están del lado pues, de los ciudadanos, informando de los fenómenos y bueno, para dejar como debe ser a los propios ciudadanos sacar sus conclusiones. Entonces creo que es muy importante en estos momentos la labor del periodista. Creo que en ese sentido, frente al fenómeno de la desinformación, de la posverdad, como le llaman, que es decir, instalar una mentira como si fuera la realidad, es fundamental hoy en día y hay que proteger, las sociedades deben proteger el periodismo, los gobiernos deben salvaguardar la libertad y el libre ejercicio del derecho a la crítica, pero también del libre ejercicio de la investigación y porque esa es la vacuna que tiene la sociedad para combatir cualquier fenómeno autoritario. Hoy vemos cómo las redes sociales, las plataformas, se van conformando en un monopolio que a través de pues de los algoritmos y de los mecanismos no transparentes, pues seleccionan, privilegian información, ocultan otras informaciones. Entonces, ahí tenemos una paradoja que hay que analizar, cómo el ágora pública donde se informa a la gente está siendo manipulada y que además está, digamos, en manos privadas. Esto es un riesgo muy grande que tiene que, pues, si es un espacio público gestionado de manera privada, pues tiene que dar garantías y piso parejo a todos los ciudadanos, que hoy no se otorga, ¿no? Hoy vemos el conflicto de Ucrania, donde se censura ciertas posturas, hoy vemos el conflicto de Irán, donde digamos, se toma partido desde las propias plataformas y se censuran contenidos que van en contra de esa situación. Entonces, también hemos visto cómo hay empresas que hoy están vinculadas a las redes internacionales de la ultraderecha que se han dedicado a manipular procesos electorales en todo el mundo. Entonces, creo que es muy pertinente analizar estos fenómenos y ahora con la inteligencia artificial que potencia esta posible manipulación de la realidad, pues cómo construir vacunas para defender nuestras libertades, el derecho a la información, pero también nuestras democracias. No puede haber democracia sin información, no puede haber democracia sin libertad de expresión. Por eso cuando ahora y los medios tradicionales, comunicadores o la propia oposición señalan que México vive una tiranía o un retroceso democrático, no se entiende, porque ahora no se censura a los periodistas, ahora no se cierran medios de comunicación, como sí lo hicieron gobiernos del PRI y del PAN que han gobernado. Entonces, y si algo caracterizó la era neoliberal de esos 40 años de oscurantismo, pues fue precisamente el autoritarismo, que tenía una vertiente en la persecución a los periodistas independientes, a la disidencia informativa y que tuvo castigos fuertes contra periodistas que iban contra el sentido oficial.
destacadamente, pues Carmen Aristegui, ¿no? Que fue incluso sacada de su medio de comunicación. Entonces, creo que es importante recordar que la cuarta transformación, este proceso de cambio que está viviendo México, es un proceso democrático de ampliación de libertades y de ampliación de capacidades de la sociedad para poder influir tanto en la vida nacional como en el diseño de las políticas públicas y sobre todo, que ese es un valor fundamental en la crítica y en la vigilancia de todos los actores públicos, del Estado, de los funcionarios de gobierno, de los responsables de aplicar políticas públicas y de manejar y administrar el presupuesto público. Hay que combatir la corrupción vigilando a los servidores públicos, pero también hay que estar vigilantes de la acción de los agentes económicos, de los agentes que influyen y que determinan la vida de los pueblos, porque también, digamos, de ese lado, pues hay prácticas no éticas y de manipulación y engaño para privilegiar intereses particulares por encima de los bienes comunes y del interés general. Pues me da mucho gusto que te hayas podido enlazar con nosotros. Sé que andas corriendo de un lado a otro. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Presidencia de la República. Pero pues ya sabes que aquí siempre estamos esperando tus opiniones, tus reflexiones, tus comentarios en Sin Censura. Por lo pronto, te dejo un abrazo y nos vemos la próxima semana. Muy bien, claro, y están invitados todos los comunicadores independientes del país a este encuentro, segundo encuentro continental de comunicadores independientes, Informar es Liberar. Muchas gracias, Vicente. Saludos a tu audiencia. Ahí estamos, Jesús. Muchas gracias. Cuídate, Jesús Hasta Ramírez luego, Cuevas, cuídate. coordinador Chao. de asesores de la Presidencia de la República, hablando con nosotros sin censura.